Bueno, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Ya veo que está la mayoría. Eh, el día de hoy entonces vamos, es decir, ya cerramos corte, iniciamos la última etapa del semestre. Vamos hoy a ver algo que se denomina en los sistemas de control análisis de respuesta en el tiempo y el análisis de los sistemas de primer y segundo orden. Si bien es cierto, en los temas pasados estuvimos analizando sistemas físicos, determinando su modelo matemático, calculando su función de transferencia. En algunos de ellos vimos que unos eran sistemas de primer orden, otros eran sistemas de segundo orden, pero digamos que el día de hoy vamos a ver cuál es el sentido de que un sistema sea de primero o de segundo orden, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver el día de hoy. También el día de hoy pues vamos a aclarar también un poco la situación de las notas, ¿sí? De hecho, a las 8, creo que ahorita a las 8 se va a activar un quiz. Ese quiz está pues con plazo hasta mañana. Y a las 9 se va a activar un trabajo, o sea, es un archivo, es decir, es un taller en donde se les pide que determinen la función de transferencia de un sistema. Entonces, miramos pues qué deben hacer en ese taller y ya con esas dos notas más la del quiz pasado, pues con esas computamos esas tres notas y con el promedio de esas tres eh, subo la nota del segundo consolidado. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos por el principio. Miremos lo que es, vamos a lo que es la clase de hoy. Voy a compartir pantalla y me dicen si están viendo la presentación. ¿La ven? ¿La ven, muchachos? Sí, profe. Ok, Señor. listo. Bueno, entonces, análisis de respuesta temporal de una planta o sistema dinámico. Bueno, lo primero que debemos conocer de la respuesta de un sistema, ¿sí? ¿Qué es la respuesta a un sistema? La salida del sistema, ¿sí? Entonces, lo que debemos saber primero de la salida o de la respuesta a un sistema es que generalmente esta respuesta está compuesta de dos partes, ¿sí? Una parte conocida como el estado transitorio y la otra como el estado estacionario, ¿sí? Aquí la imagen pues me muestra que pues hay una separación, aquí esta línea no hace parte de la gráfica, pero está puesta ahí para determinar que de aquí para la izquierda, ¿sí? Esta parte de la gráfica es el estado transitorio y que a partir de aquí a la derecha es el estado estacionario. Buenas Entonces, noches. buenas noches. Entonces, ¿qué es cada quien? ¿Qué es el estado transitorio y qué es el estado estacionario? Es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? El estado o régimen transitorio, como está escrito aquí, es el periodo de transición durante el cual una variable física evoluciona en el tiempo hasta llegar a un estado estacionario. Entonces, si nos vamos acá a la gráfica, dice periodo de transición, ¿sí? Durante el cual una variable física va evolucionando en el tiempo. Entonces, si observamos, esta es la respuesta a un sistema, ¿sí? No sabemos cuál, puede ser temperatura o puede ser nivel, bueno, lo que sea. El caso es que el eje X es el tiempo y el eje Y, pues la variable física. Entonces, ¿qué pasa? Esta función en el estado transitorio, que ya vimos que es esta parte de acá, de la línea perpendicular que está puesta aquí, acá, hacia la izquierda, mire que la variable va evolucionando, ¿sí? Mire que el tiempo va pasando y ella va variando de valor, ¿sí? Va variando de valor, ¿sí? En 0.5 segundos vale tanto como 0.8, en un segundo vale como 1 punto y pico, ¿sí? Entonces ella va variando, miren que aquí pues alcanza como un máximo valor y luego va descendiendo,
aquí como que le da por oscilar un poquitico, ¿sí? Hasta que ya llega a un comportamiento estable, ¿sí? Cuando ella ya llega como un comportamiento un poquito estable, más o menos por aquí, ya abandonó el estado transitorio para pasar al estado estacionario. El estado estacionario quiere decir que la variable ya se mantiene ahí quieta, estática, ¿sí? Se mantiene ahí variando ahí, variando no, o sea, se mantiene constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que el estado o régimen estacionario tiene que ver con esta definición que está aquí. Es la situación en la que una variable física alcanza la condición de equilibrio, ¿sí? Esa condición de equilibrio no es otra cosa más que el estado estable, ¿sí? Y se mantiene invariante en el tiempo. ¿Por qué? Porque pues se va a quedar ahí hasta que el sistema no sea otra vez perturbado, pues se va a quedar ahí invariante en el tiempo, porque se va a mantener ahí en su valor, ¿sí? Entonces, esos son los dos estados que hay que identificar en la respuesta en el tiempo. Un estado transitorio, ¿sí? Que es el estado en el cual una variable va cambiando su valor, va evolucionando, ¿sí? Puede tener altibajos, ¿sí? Puede tener oscilaciones, y al final, si el sistema pues tiene la característica de ser estable, ¿sí? Entonces al final el sistema va a tender a estar en equilibrio. Cuando el sistema alcanza el equilibrio, ahí ya está en el estado estacionario. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna inquietud con esta parte? No, señor. Bueno, entonces, eso como primera instancia, o sea, reconocer en una respuesta los dos estados, el transitorio y el estacionario. ¿Listo? Bueno, recordemos un poco que un sistema, ¿sí? O el análisis de un sistema está dado por lo siguiente. Tenemos un sistema, un bloque, con su función de transferencia, y ese sistema como mínimo debe recibir una entrada y generar una salida, ¿sí? Eso, la salida es lo que conocemos como la respuesta en el tiempo, ¿sí? Entonces, yo tengo un sistema, ¿sí? Por ejemplo, un sistema térmico, ¿sí? Y para generar una salida, pues necesito la estimulación de una entrada, ¿sí? Entonces, si en un sistema térmico le ingreso a ese sistema térmico un flujo de energía, ¿sí? Un flujo de vapor, pues va a producir, ¿cierto? En la salida del sistema el aumento en la temperatura de otro fluido, ¿cierto? Entonces, todo sistema que tiene una entrada, ¿sí? Siempre genera una salida cuando la entrada es, digámoslo así, una señal que movilice o excite el sistema para que éste produzca una salida. Recordemos también que esto lo hablábamos como al inicio del curso, este sistema que vemos aquí es un sistema CISO, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene una única entrada y genera una única salida. Y que estos son los sistemas que en este curso hemos venido siempre trabajando, ¿sí? Entonces, pues ya a nivel de esquema, pues la respuesta en el tiempo entonces está relacionada con lo que yo pueda graficar a la salida de un sistema, ¿vale? Aunque la entrada también yo la puedo graficar, ¿sí? Solo que el término respuesta en el tiempo, ¿sí? Tiene que ver con la salida del sistema. ¿Listo? Bueno. Hablando de entradas, ¿sí? En sistemas de control hay, digámoslo así, tres tipos de entrada muy típicas, ¿sí? A la hora de ¿qué? De generar acá una salida determinada, ¿sí? Esas tres entradas, ¿sí? Son la señal de entrada tipo impulso, la señal de entrada tipo escalón y la señal de entrada tipo rampa, ¿sí? ¿Qué son cada una de ellas? Ya las vamos a ver. El impulso. ¿El impulso qué es? El impulso es una señal, como está escrito aquí, cuya duración en el tiempo es instantánea, o sea,
digámoslo así, el impulso tiene una corta, pero muy corta duración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel electrónico, como ejemplo, ¿sí? Un impulso sería, digamos, un pulso, ¿sí? Un pulso que rápidamente usted, digamos, ejecutó y soltó y ya, no duró nada ese pulso, ¿sí? O, por ejemplo, en señales del mundo físico, un impulso puede ser, por ejemplo, un rayo, ¿sí? Un rayo realmente es algo que, que es como muy instantáneo, su duración es muy corta. Entonces, esos son ejemplos de señales de tipo impulso, ¿sí? Y su representación gráfica, como la vemos aquí, pues es como que aquí ni se nota cuánto dura esto es muy chiquitico, ¿sí? Y pues en ese corto tan pequeño de tiempo, pues el sistema alcanza una magnitud determinada, ¿sí? Entonces, eh, eso es lo que significa el impulso, ¿sí? De pronto aquí, pues la gráfica, para que me comprendan, el impulso es básicamente un pulso muy pequeño, ¿sí? O sea, es una señal, pues digamos, es un cuadradito, ¿sí? Es un rectángulo. Y entonces esta distancia que hay aquí es un delta de t muy chiquito, ¿sí? De muy corta duración. Y esta altura que tenemos aquí es la magnitud o la amplitud que alcanza el impulso, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de entrada. Es claro más o menos, bueno, más o menos no, pues espero que sea claro. Es claro, pues, la definición del impulso. Sí, señor. Ok. Bueno, Entonces, ese es un le tipo de doy entrada. acá a ese lado. El siguiente tipo de entrada, el escalón, ¿sí? El escalón, como pueden ver, bueno, dice la definición, es una entrada cuya magnitud es aplicada en forma constante a lo largo del tiempo. Electrónicamente hablando, un escalón sería un pulso sostenido que se mantiene constante en el tiempo, ¿sí? El escalón entonces se convierte en la señal, digámoslo así, más usual para analizar la respuesta en el tiempo de un sistema. ¿Por qué? Porque este escalón, digámoslo así, es como un impulso, pero con una mayor duración, ¿sí? Entonces, si observamos, el escalón es una señal que, digámoslo así, en algún momento vale 0, ¿sí? Y en algún instante de tiempo t, ¿sí? Entonces se dispara, ¿sí? Dispara hasta una magnitud m, ¿cierto? Y se mantiene constante a lo largo del tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que de pronto yo ingrese otra señal escalón, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ingresar otra señal escalón por aquí y que alcance otra magnitud m más, bueno, otra magnitud por encima de m, o sencillamente podría introducir otro escalón descendente, ¿no? Y que alcance esta magnitud. Entonces el escalón, ¿sí? Por eso recibe su nombre de escalón, es una señal que viene hacia horizontal y en algún momento o instante de tiempo abruptamente, ¿sí? Cambia su valor, ¿sí? Y así, abruptamente puede cambiar otra vez de valor, ¿sí? O otra vez de valor, de forma descendente o ascendente. Entonces, la ventaja aquí es que al tener como una duración más prolongada, pues excita por más tiempo al sistema y le da chance al sistema de que genere una respuesta. En cambio, con el impulso, ¿sí? Con el impulso, pues como es de tan corta duración, pues eso no le da chance como muchas veces al sistema de reaccionar apropiadamente. Y el análisis entonces en ese caso no es tan efectivo. Por eso el escalón es una señal de entrada muy típica y muy usual a la hora de hacer análisis de respuesta de los sistemas. ¿Sí me comprenden? ¿O hay alguna inquietud ahí?
Esto es como, por ejemplo, una señal de voltaje, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una señal de voltaje, tengo aquí un circuito, supongamos que tengo un circuito RC, ¿sí? De los que estuvimos analizando hace un tiempo, ¿sí? Entonces yo quiero analizar aquí el voltaje de salida, ¿sí? Vout, ¿sí? Y para ello tengo acá una fuente. Para ello tengo acá una fuente, por decir algo, lista con 5 voltios. Pero antes de ella, antes de la fuente, digamos que tengo un switch, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay 5 voltios, ¿sí? Pero es decir, si yo graficara aquí, si yo pusiera aquí un voltímetro, pues aquí estaría al principio viendo 0 voltios, ¿no? Pero cuando ya switcheo, ¿qué sucede? 0. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué le pasó a esto? Bueno, no importa. Lo que quiero que me comprendan es que la señal de escalón es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo pues otra vez. Tengo una fuente de 5 voltios, tengo un switch y mi sistema es un sistema RC. Y aquí quiero ver el voltaje de salida, ¿sí? Este sistema R, o sea, esto que estamos viendo aquí, en diagrama de bloque sería lo siguiente. La entrada, representada por el voltaje de entrada. Aquí, el sistema, que sería el circuito RC. Y aquí la salida, que sería el voltaje de salida, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Una entrada de tipo escalón, ¿sí? Aquí sería lo siguiente. Inicialmente, pues, al sistema no le está llegando nada, o sea, le está llegando 0, pero cuando cierro el switch, ¿sí? Rápidamente, el sistema, ¿qué va a hacer? Si yo pongo aquí un osciloscopio, si yo pusiera aquí un osciloscopio, entonces vería aquí, aquí, que a lo que se cierra el switch, la cosa hace esto, ¿sí? Pasa de 0 voltios a 5 voltios en un instante de tiempo, ¿sí? Y esa entrada de 5 voltios, ¿qué genera en este sistema? Una salida aquí, que si también la grafico en el osciloscopio, muy seguramente voy a obtener algo así. La respuesta típica de un sistema RC, que es algo así, ¿sí? Entonces es una respuesta que tiene un transitorio y un estado estacionario. ¿Por qué? Porque después de un tiempo se estabiliza, pero antes de ese tiempo, pues el sistema va evolucionando de manera exponencial hasta que se estabiliza, ¿sí? Entonces eso se logra en la mayoría de los sistemas con una entrada tipo escalón. De hecho, hace 8 días cuando le mostraba el video del sistema térmico que interviene en una industria, ustedes vieron cómo en el video el escalón se formó, y el escalón se formó, ¿por qué? Porque teníamos una válvula al 0%, ¿sí? Y el operario la abrió a un 30%, ¿sí? ¿Y cuál fue la respuesta del sistema? La respuesta del sistema fue algo así, ¿no? ¿Recuerdan? Que fue algo así que después de un tiempo empezó a reaccionar, o sea, tenía un tiempo muerto, ¿sí? Y empezó a hacer esto. Empezó a hacer esto, hasta que por acá se estabilizó, ¿sí? Entonces, esta que está aquí fue la respuesta del sistema. ¿Y la entrada cuál fue? Este escalón de una magnitud del 30%, ¿sí? Bueno, ¿es claro, muchachos? Sí, señor. Ok. Y por último tenemos la entrada tipo rampa. Pues la entrada tipo rampa ya no es tan usual, yo no me detendría mucho aquí por ahora. Más adelante ustedes si ven cursos si ven algún curso de señales y sistemas
o bueno, pero ya en ingeniería, pues ya verían un poquito más el uso de esta señal, pero en sistemas de control no, o al menos en este curso no, yo no le veo tanta la importancia, ¿sí? Esta señal pues es se llama rampa porque pues es una señal pues digamos que sigue una línea recta, ¿sí? De hecho, bueno, por ejemplo, cuando se tienen señales, por ejemplo, como una señal de diente de sierra, ¿sí? Es una señal rampa, pero que en algún momento, en un instante de tiempo t, pues baja, ¿sí? Y después otra vez sube, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una señal diente de sierra, pues es una sucesión, una serie de rampas que ascienden y descienden, ¿sí? Pero bueno, yo no, o sea, aquí simplemente yo se las muestro, ¿sí? Existe, pero no nos vamos a detener en ella. O sea, nos concentramos ni siquiera en el impulso, ¿sí? Sino que nos vamos a concentrar en el escalón. El escalón es la típica entrada que se emplean en los sistemas de control para el análisis de la respuesta en el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí entonces vamos a lo que es la clasificación de los sistemas, ¿sí? Tenemos que los sistemas se pueden clasificar como sistemas de primer orden, ¿sí? Y sistemas de segundo orden, básicamente, ¿sí? O sea, el análisis de los sistemas se centra con estos dos, los sistemas de primer orden y de segundo orden. ¿Qué pasa? Sí, también hay sistemas de orden superior, hay sistemas de orden 3, de orden 4, pero estos sistemas de orden superior son una combinación de sistemas de orden 2 y sistemas de orden 1. Entonces, si analizamos y sabemos cómo identificar y analizar los sistemas de primer orden y segundo orden, podríamos analizar también sistemas de orden superior, ¿sí? Entonces, algo o antes de que analicemos un sistema los sistemas de primer orden y de segundo orden, una nota importante. Esa nota importante es lo siguiente, ¿sí? Es importante, ¿sí? Toda función de transferencia, GDS compuesta por YDS, que pues, recuerden que la función de transferencia es salida sobre entrada, ¿no? Pero siempre, toda función de transferencia en modo general va a estar constituida por ¿qué? Por un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, ¿sí? Donde la variable en ambos polinomios pues es la variable s, ¿sí? La variable s, la representación de Laplace, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si arriba tengo un polinomio, pues arriba va a tener un polinomio con un orden de orden m, ¿sí? Y abajo tendré un polinomio de orden n. Entonces, la nota o el criterio antes de seguir adelante es el siguiente, que debemos trabajar con sistemas que sean causales. ¿Qué es un sistema causal? Un sistema causal es aquel sistema en donde cumpla la condición de n debe ser mayor o igual a m. ¿Quién es n? N es el orden, ¿sí? O el grado del polinomio del denominador. ¿Y m quién es? El orden o el grado del polinomio del numerador. Entonces, ¿qué está diciendo esta condición aquí? Que el grado o el orden del polinomio del denominador debe ser mayor al orden o al grado del polinomio del numerador. Ejemplo, si yo tengo s más 1 sobre s más 3, ¿este sistema es causal o no? Es causal. Y entonces lo podemos analizar. ¿Por qué? Porque el orden el orden del polinomio del denominador es ¿qué? Es de orden 1. Y el orden del numerador es ¿qué? También de orden 1. Entonces se cumple que es igual. Si tengo este otro sistema, por ejemplo, s más 3 sobre s cuadrado más 3s más 4, también es causal. ¿Por qué? Porque el orden del polinomio del denominador es de orden 2
y arriba tengo un polinomio de orden 1. Entonces es causal, ¿sí? Pero si tuviera yo algo como s cuadrado más 3 sobre s más 4, este sistema sería anticausal. ¿Por qué? Porque no se cumple, o sea, está siendo mayor el grado del numerador que el del denominador, ¿sí? Entonces, este tipo de sistemas no son convenientes en nuestros análisis, ¿sí? Deben ser causales, ¿de acuerdo? ¿Es claro esto, muchachos? Sí, Sí, señor. profe. Bueno. Ok, entonces ahora sí llegamos a lo que son los sistemas de primer orden. Los sistemas de primer orden manejan esta estructura, ¿sí? Y de S sobre U de S o lo que sea, o sea, aquí puede ser cualquier variable. Lo importante es que la estructura de la función de transferencia es esta que vemos aquí, K sobre tau S más 1. Así es la forma de un sistema de primer orden. ¿Qué es K? La ganancia estática. ¿Y qué es tau? Aquí, tau, la constante de tiempo, ¿sí? Entonces, esta es la estructura de un sistema de primer orden. Entonces, cuando tenemos un sistema cuyo comportamiento se asemeja a un sistema de primer orden, entonces lo que debemos hacer para identificarlo es calcular cuánto vale K, calcular cuánto vale tau y ya tenemos la función de transferencia particular del sistema, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el sistema, ¿sí? Un sistema de primer orden, K sobre tau S más 1. De momento desconocemos quién es K y desconocemos quién es tau. Entonces, ¿qué sucede? Si a este sistema le ingreso un escalón, ¿sí? Aquí vemos que este escalón va desde 0 hasta 1. Cuando un escalón va de 0 a 1, pues se llama escalón unitario, ¿sí? Escalón unitario, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La respuesta a este sistema, ¿sí? No, siempre, si es de primer orden, ¿sí? Si el sistema es de primer orden, siempre la respuesta a él va a ser así, de tipo exponencial. ¿Sí ven? Este comportamiento es de tipo exponencial, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo calculo K y cómo calculo tau? Muy sencillo. Si esta es la respuesta de este sistema, ¿qué pasa? Yo analizo el sistema, bueno, comenzó aquí en 0, y llegó acá a 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? El valor final, ¿quién fue? 1, ¿sí? 1 fue el valor final, pues para este caso, ¿no? O sea, el valor final en últimas es el valor en el cual se estabiliza el sistema. Entonces, como este es el valor final, entonces, ¿cuál es la forma de proceder para calcular tau? Entonces, ¿qué hacemos? Al valor final, ¿sí? Le sacamos el 63,2%. Aquí dice, el 63,2% del valor final. Entonces, como el valor final para este ejemplo dio 1, el 63,2% sería 0,632. Entonces, ¿qué pasa? Me ubico o trato de ubicar ese valor, 0,632, que más o menos, pues a ojo sería ahí, 0,632. Entonces, ¿qué pasa? Una vez ubicado aquí en el eje Y, me desplazo hacia donde está la gráfica, ¿sí? Y entonces encuentro que aquí es donde 0,632 toca la gráfica. Luego, ¿qué hago? Bajo hacia el eje del tiempo, ¿sí? Y más o menos a ojo, pues, determinaría que tau vale 2 segundos, ¿sí? Entonces, tau, ¿quién es? Tau es el tiempo, ¿sí? Es el tiempo en el cual el sistema o la respuesta del sistema alcanza el 63,2% del valor final. Eso es lo que significa tau, ¿sí? Tau, voy a ponerlo aquí, tau, que es la constante de tiempo,
es el tiempo que emplea el sistema para alcanzar el 63,2% del valor final. ¿Sí? Entonces miren que de la gráfica yo puedo ya saber cuánto es tau, y tau pues aquí valdría 2. Entonces ya tengo un parámetro, ¿sí? Que tau vale 2. Pero bueno, antes de seguir quisiera saber si fue claro pues la explicación de cómo calcular tau a nivel gráfico, ¿no? Porque aquí lo estamos extrayendo de la gráfica, ¿sí? ¿Fue claro, muchachos? Profe, Sí. siempre que uno va a calcular el tau, hay que multiplicar por el 63,2%, el valor Sí, final. sí. Multiplica siempre lo que alcance la respuesta como valor final. En este caso dice 1, pero suponemos que alcanzó el valor de 5. Entonces agarras 5 por 0,632. Entonces, lo que te dé, lo ubicas aquí en el eje y luego te proyectas hacia la gráfica. Y cuando te proyectas hacia la gráfica, luego te proyectas hacia el eje del tiempo y ahí ese es tu tau. ¿Sí? Listo, profe. Ok. Bueno, entonces ya determinamos tau. ¿Sí? Entonces, miren que por eso se llama análisis de respuesta en el tiempo. Porque es que siempre que yo desconozca un sistema, ¿sí? Yo siempre debo graficarlo, ¿sí? Y pues en la práctica, pues el graficador de señales ¿qué? Es un osciloscopio, ¿sí? Entonces, si yo tengo la respuesta a un sistema, puedo extraer los datos de él a partir de su respuesta, de su gráfica, ¿sí? Bueno, entonces, porque por ejemplo, recuerden que algunos de los sistemas que nos dieron de orden 1, ¿sí? Por ejemplo, el circuito RC. El circuito RC nos dio algo como así, ¿no? 1 sobre RCS más 1, ¿sí? Entonces, si yo analizo esta estructura 1 sobre RC más 1, ¿sí? Y la comparo con esta estructura acá, mire que cumple con la estructura de un sistema de primer orden, ¿sí? Donde podríamos decir que 1 sería entonces K y que RC sería tau, ¿sí? Lo que pasa es que, pues sí, ¿no? Para un circuito de redes es más sencillo, pues, la resistencia es tantos ohmios, el condensador es tantos microfaradios, entonces hago la multiplicación y calculo tau. Pero para sistemas que no son RC, por ejemplo, un sistema térmico, ¿sí? Donde la cosa pues es diferente porque pues eso está en términos de una resistencia térmica, de una capacitancia, y si de pronto no conozco numéricamente hablando esos dos valores, pero sin embargo aplicando una entrada de escalón al sistema y determinando la respuesta de él, pues yo ya podría aplicar esto, ¿sí? Y determinar el tau gráficamente, ¿sí? Entonces, por eso es importante el análisis de la respuesta en el tiempo, ¿sí? Porque pues puedo calcular los parámetros del sistema a partir de los datos de la gráfica, ¿vale? Bueno, entonces ya calculamos tau, ahora calculemos K. ¿Cómo calculamos K? Muy sencillo, con esta fórmula, ¿sí? K es igual a Y, como si fuera la recta, la fórmula de la pendiente de una recta, ¿sí? Y final menos Y inicial sobre U final menos U inicial. ¿Y quién es Y final? ¿Quién es Y inicial? Bueno, ¿quiénes son estos datos? Y final es el valor final de la señal de salida, ¿sí? Valor final de la señal de salida, o sea, de esta señal de salida. Y es el valor inicial de la señal de salida. UF es el valor final de la señal de entrada, o sea, de acá, esta señal de entrada. Y UI es el valor inicial de la señal de entrada. Entonces, para este ejercicio, K valdría ¿cuánto?
K valdría. Y final. ¿Cuál es el valor final de la señal de salida? O sea, la señal de salida es esta de aquí. ¿Qué valor final alcanza? ¿Quién me dice? 1, profe. 1, ¿cierto? Entonces escribo el 1. Y menos y. ¿Y y qué es? El valor inicial. ¿Dónde inicia la respuesta? Cero. Inicia en 0. Entonces 1 menos 0. Y dice, sobre valor final de la señal de entrada. ¿Cuál fue el valor? La señal de entrada fue este escalón. ¿Cuál fue el valor final que alcanzó la entrada? Ah, como 10. 18. ¿Ah? 18. 18 no. 1 Mire también. que la entrada es este escalón, véalo. Es este escalón, ¿sí? Inicialmente valía 0 y en un determinado tiempo aquí, en un determinado tiempo t, ¿alcanzó qué? 1. 1. Entonces, el valor final de esta señal de entrada aquí, para este ejemplo, es este, 1. Entonces acá sería 1 menos el valor inicial, que era 0. Entonces, 0. Entonces aquí, para este caso, pues K nos está dando que es 1. ¿Sí? Entonces, pero siempre entonces K se calcula de esta manera, ¿sí? Como la fórmula de una pendiente, más o menos. ¿Sí es claro? Señor. Entonces, ojo, porque los que están diciendo 18 no confundan, ¿no? O sea, es una cosa es esta línea de tiempo, ¿sí? Que este es el tiempo, y otra cosa es el valor que alcanza la función, ¿sí? Entonces, el valor que alcanza la función, que es la que está pintada azul, al final, ¿sí? Es 1. Al inicio era 0, pero no 0 este del tiempo, sino este cerito aquí, este cerito, ¿sí? Y acá, cuando alcanza el 1, es este 1 de aquí, o sea, del eje Y, porque recuerden que el eje Y es como la variable dependiente, ¿sí? Y la variable independiente siempre va a ser el tiempo. Entonces, lo mismo acá, el escalón. El escalón tiene una magnitud de 0, ¿sí? Al inicio, y en un determinado tiempo t, ¡pum!, su amplitud llegó hasta 1. Entonces, valor final de la entrada 1 y el valor inicial de la entrada fue 0. ¿Sí? Entonces, de esa forma se calcula acá. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien o no? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, claro, ahí está el cálculo. 1 menos 0, 1 menos 0, K igual a 1. ¿Sí? Entonces, al final, pues mi función de transferencia es, como es K sobre tau S más 1, ¿cierto? Y K pues nos dio 1 y tau nos dio 2, entonces ya numéricamente hablando, mi función de transferencia sería esta, 1 sobre 2S más 1, ¿sí? Entonces, pues de esa forma yo determino, pues si mi sistema tiene un comportamiento así, exponencial, pues yo determinaría la función de transferencia de esta manera. Por último, si ustedes observan aquí, pues bueno, aquí hemos que tau, en 2 segundos el sistema alcanza el 63,2% del valor final, ¿sí? Pero ustedes van a decir ahí a ojo más o menos en qué tiempo, aquí, en qué tiempo, ¿sí? El sistema ya alcanza el valor de 1, más o menos. ¿En qué tiempo? Es como entre 12 y 13 más o menos. Bueno, me dicen que entre 12 y 13, o sea, porque de pronto pues lo vieron así, ¿no? Digamos que, Profe, yo lo veo en 10. vamos a ver. Entonces digamos que aquí, pues claro, aquí ya, pues sí, a ojo, o sea, aquí esto vale 1, pero de pronto, antecito también, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que cuando se analizaron estos sistemas, se determinó, ¿sí? Se determinó que el tiempo de estabilización de estos sistemas, ¿no? De estos sistemas de orden, de sistemas de primer orden, el tiempo de estabilización
es igual a 5 veces la constante de tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en 5 veces la constante de tiempo, ya la señal alcanza el 99,9% del valor final, ¿sí? No el 100%, pero el 99,9%. Entonces, pues ya con esa aproximación ya muy cercana, se determinó que aproximadamente en 5 veces tau el sistema se estabiliza. Entonces, realmente, ¿sí? Si tau es 2, entonces en 10 segundos podemos determinar que ya el sistema alcanza su valor final, o sea, alcanza ya el estado estacionario, ¿sí? Entonces, digamos que ahí ya el sistema se estabiliza. Aunque uno diga, no, pues que falta un pedacito, pero no, ya, no nos compliquemos, ya, ahí alcanza ya el sistema el valor final, ¿sí? ¿En dónde? En 5 veces tau, ¿de acuerdo? Entonces, TS, que significa tiempo de estabilización, es 5 veces tau. Y el tiempo de estabilización, ¿sí? Es el tiempo en el cual cualquier señal, ¿sí? Cualquier señal, ya sea de primer orden, segundo orden, etcétera, el tiempo de estabilización es el tiempo en el cual una señal alcanza, digámoslo así, su estabilidad, ¿de acuerdo? Por eso se llama tiempo de estabilización, ¿sí? ¿Es claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ok. Ahora entonces vamos a los sistemas de segundo orden. ¿Sí? Yo tomo un poquito de agua. Esperen un segundo, por favor. Bueno, listo. Entonces, lo primero que debemos, al igual que los sistemas de primer orden, primero debemos conocer la estructura de un sistema de segundo orden. Mire que esta estructura ya es un poquito más compleja, ¿no? Ya hay más términos incluso. En el sistema de primer orden nada más teníamos dos términos, ¿no? La ganancia estática y tau. Aquí ya tenemos el coeficiente de amortiguamiento, esta letra griega que llama zeta, esta letra griega se llama zeta, y esta pues es la letra griega omega, ¿no? Omega sub n. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos aquí que la estructura de un sistema de segundo orden es la siguiente: K por omega n al cuadrado sobre s al cuadrado más 2 veces zeta por omega n s, ¿sí? Más omega n al cuadrado. Entonces, ¿qué es K? Sí, la K sigue siendo la ganancia estática y se calcula igualito como en el sistema de primer orden. Zeta se denomina el coeficiente de amortiguamiento y omega sub n es la frecuencia natural no amortiguada, ¿sí? Entonces, si yo tengo un sistema que tiene un comportamiento como los sistemas de segundo orden, pues yo debo calcular esos tres parámetros, ¿sí? Bueno, en estos sistemas se presentan, digámoslo así, cuatro casos posibles. Digamos que yo tengo una entrada escalón, ¿sí? Un escalón unitario, y entonces, dependiendo de los valores de estos parámetros, ¿sí? Y más que todo dependiendo del parámetro zeta, pues la salida puede adoptar formas diferentes. Entonces, si zeta, ¿sí? O sea, si el parámetro zeta aquí en mi sistema de segundo orden, si zeta es mayor a 1, decimos que el sistema es sistema de segundo orden sobreamortiguado. Si por otro lado zeta es estrictamente igual a 1, ¿sí? Entonces decimos que el sistema es críticamente amortiguado. Si el parámetro zeta es menor a 1, ¿sí? Menor a 1,
entonces el sistema es subamortiguado. Pero bueno, este menor a 1 tiene una limitante, ¿no? O sea, en realidad es menor a 1, es decir, aquí voy a complementar, ¿no? Zeta estaría menor a 1 y mayor que 0, ¿no? Mayor que 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando está el caso en que zeta igual a 0, ¿sí? Entonces a ese sistema se le llama marginalmente estable, ¿sí? Entonces, esos son los 4 casos que, digamos, son cobijados por los sistemas de segundo orden, dependiendo de qué, de estas condiciones del parámetro zeta. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna inquietud? ¿Pregunta? ¿Seguimos? Sí, señor. Bueno. Entonces, vamos a ver entonces cada uno de los sistemas. ¿Cómo es? ¿Cómo los identificamos? Vamos con los sistemas sobreamortiguados, o sea, aquellos en donde zeta es mayor que 1, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Digamos que vuelve y juega. Aquí tenemos un sistema, una planta que desconocemos, no sabemos qué es, pero entonces cuando ingresamos una entrada de escalón y graficamos su salida, ¿sí? Y digamos que vemos que tuvo esta respuesta, o sea, la respuesta fue la siguiente, entonces ya nosotros decimos, o sea, en primera instancia uno podría decir, ah, no, ve, ese sistema es de primer orden, ¿sí? Porque se parece como a la respuesta de esta, ¿cierto? ¿Sí o no? Uno podría parecer que se parece, pero tiene una ligera diferencia, ¿sí? Y esa ligera diferencia está aquí, ¿sí? Como que aquí al inicio, o a veces hay sistemas que tienen esa curva en ese un poquito más pronunciada. Pero entonces esa es la diferencia entre un sistema con respuesta sobreamortiguada a un sistema de primer orden. ¿Por qué? Porque en el sistema de primer orden, si ustedes ven aquí, el crecimiento es totalmente ascendente, ¿sí? Totalmente ascendente, mientras que acá hay un pequeño punto de inflexión. O sea, miren que aquí aquí viene la curva ascendiendo, pero aquí tiene un punto de inflexión, o sea, hace esto, ¿sí? Hace como esto, ¿sí? Mientras que en el otro es simplemente todo derecho y hace esto. En cambio, en estos hace como un quiebre, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Esta es una respuesta de un sistema de primer orden totalmente exponencial, pero esta es de un sistema típico sobreamortiguado, porque hace como esta S, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. ¿Sí me entienden? O sea, ¿sí me entienden cómo podrían diferenciar un sistema sobreamortiguado? Muchachos, llamadas que entran ahí. Discúlpenme. Bueno, ¿qué hago aquí? Mantener. Listo. Ah, qué pena, espera un segundo. Listo, bueno. Qué pena ahí. Sigamos. Entonces, eso quiero que analicen, ¿sí?
la respuesta a un sistema de primer orden es así, pero en cambio la respuesta a un sistema de segundo orden sobreamortiguado tiene esta formita, ¿sí? O sea, tiene esta forma como esta curva en S, ¿sí? Entonces, cuando el sistema es sobreamortiguado, ¿sí? O sea, el zeta es mayor a 1, la respuesta típica de estos sistemas son de esta forma, ¿sí? Bueno, entonces eso por una parte. ¿Es claro entonces cómo diferenciarlos? Sí. Ok, bueno. Vamos entonces con este otro, o sea, esta otra apreciación. Es decir, seguimos con sistemas sobreamortiguados. Pero ¿qué pasa? Aquí he graficado, ¿sí? Diferentes sistemas sobreamortiguados con diferentes citas, ¿sí? Entonces, con un cita de 2, con un cita de 4, con un cita de 6, con un cita de 8, con un cita de 10. ¿Qué pueden observar de estas diferentes respuestas? ¿Qué pueden analizar? ¿Quién me dice? Pues creo que es el amortiguamiento va variando. Sí, correcto, va variando el amortiguamiento. O sea, gráficamente es que cuando veamos que la curva sea más abierta, por ejemplo, mire que esta curva con cita igual a 10 es muy abierta, ¿sí ven? O sea, y al ser más abierta incluso hace que se estabilicen más tiempo, ¿sí? Entonces, ustedes cuando vean gráficamente una curva así, muy abierta, pueden deducir tranquilamente que a lo mejor tiene un cita muy alto, ¿sí? Entonces, en la medida en que ustedes vayan viendo que la curva se va cerrando, es porque ese cita va disminuyendo hasta que ¿qué? Hasta que alcance de pronto el valor de igual a 1, ¿sí? O sea, no mayor a 1, sino igual a 1. Y cuando el cita es igual a 1, entonces recuerden que ese es otro caso en donde el sistema es críticamente amortiguado, ¿sí? Entonces, aquí porque solamente hay una sola gráfica, pero si yo la del cita igual a 1, la hubiera graficado por aquí, esa sería más o menos, o sea, esa sería la curva más rápida, ¿sí? Esa sería por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, y haría esto, ¿sí? Entonces, esta sería cuando cita es igual a 1. Pero lo que pasa es que cuando cita es igual a 1, ya el sistema no es sobreamortiguado, sino que es críticamente amortiguado, ¿sí? Entonces, digamos que el análisis gráfico me permite ir deduciendo, ¿sí? O sea que si yo tuviera, póngale una curva así, ¿sí? No, pues ese cita sería enorme, ¿sí? O sea, entonces, no, pues ¿cuánto sería este cita? Muy mayor a 1, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, la forma que yo quiero que pues ustedes aprendan a deducir, ¿sí? Cuando se trata de sistemas sobreamortiguados, ¿sí? Que, repito, cuando el sistema o cuando cita alcanza el valor de 1, pues alcanza la curva más rápida posible, ¿sí? O sea, alcanza, es decir, eh, o sea, más rápido de esta curva no se puede, cuando cita es igual a 1. Pero entonces uno diría, ¿y será que no hay una curva pues que esté por aquí, o sea, que haga esto? Ya no la hay, ¿sí? Ya no la hay, ¿por qué? Porque ya eso implicaría que el cita sería menor que 1, ¿sí? Menor que 1. El caso del sistema subamortiguado. Y resulta que cuando ya el sistema es subamortiguado, ¿sí? Que es este caso, entonces eso no pasa, ¿por qué? Porque cuando ya es subamortiguado, el sistema se comporta de esta manera. Oscila, ¿sí? Durante el transitorio empieza a oscilar hasta que estabiliza. Entonces, por eso es que el sistema críticamente amortiguado recibe este nombre, porque está entre el quiebre entre ser o sobreamortiguado, ¿cierto? Entre ser
sobreamortiguado, o sea, con cita mayor a 1, o ser subamortiguado, o sea, cita menor que 1. Entonces, los sistemas subamortiguados son aquellos en donde cita está ubicado entre 0 y 1, ¿sí? O sea, cita es mayor que 0 y menor que 1. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, y aquí nos vamos a centrar un poquito, ¿sí? Porque aquí es de donde nos podemos, digámoslo así, digamos que a partir de los sistemas subamortiguados yo puedo pues encontrar los parámetros para determinar la función de transferencia de un sistema de segundo orden, ¿sí? Cuando yo tengo un sistema sobreamortiguado, realmente yo podría hacer el análisis de calcular K, zeta, omega n, y digámoslo así, de otra forma, ¿sí? O sea, no hay unas fórmulas que me digan, vea, para calcular cita, si el sistema es sobreamortiguado, esta es la fórmula. Para calcular omega n en un sistema sobreamortiguado, esta es la fórmula. No las hay, ¿sí? Para eso hay otros, digámoslo así, que hay otros métodos, pero ya pues un poquito más complicados que se salen de aquí, pues del curso. Pero para la buena noticia de ustedes, pues normalmente los sistemas de segundo orden, casi todos son subamortiguados, ¿sí? Y todos pues van a estar compuestos a veces de este tipo de oscilaciones hasta que se estabiliza. Lo que se hace a veces cuando se tiene una curva así, una curva de reacción, es tirar un poquito de machete, disculpen que diga esto así, y tratar estos sistemas como si fuera de primer orden, ¿sí? O sea, como si fuera este sistema de la forma K sobre tau S más 1, pero agregándole a esta función de transferencia, ¿sí? Agregándole a esta función de transferencia un componente de tiempo muerto. Y ese componente de tiempo muerto se modela con una exponencial a la menos T0S, ¿sí? Entonces, donde T0, ¿quién es? T0 es el tiempo muerto, ¿sí? Y pues yo podría calcular el resto como si fuera un sistema de primer orden, ¿no? Entonces, determino el 63,2% del valor final, y entonces me proyecto hacia el tiempo y calculo tau, ¿sí? Y le agrego una exponencial a la menos T0S, donde T0 pues podría ser, a veces no hay tiempo muerto, ¿no? Porque la curva arrancó ahí mismo, pero a veces los sistemas hacen esto, ¿no? Entonces, pues el tiempo muerto podría ser algo así, aquí, T0, ¿sí? Entonces, eso es lo que se puede hacer cuando el sistema es sobreamortiguado, ¿sí? Pero ya cuando es subamortiguado, sí podemos recurrir a unas fórmulas que sí ya están escritas para los sistemas subamortiguados, y son las siguientes. Pero antes de, esta es una respuesta típica de un sistema subamortiguado. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de respuestas tenemos un máximo valor, ¿sí? O sea, un valor máximo que puede llegar a alcanzar la salida, ¿sí? Y ese valor máximo, o bueno, tenemos un valor máximo, obviamente tenemos un valor de estabilización o valor final, y el valor máximo es esta distancia, ¿no? Entre el valor final y este máximo pico que tenemos aquí. De hecho, esta distancia se llama MP, que es el máximo pico, ¿sí? Tenemos lo que es el tiempo R, el T sub R, que es el tiempo de subida, que es el tiempo que le toma al sistema alcanzar por primera vez el valor final. O sea, aquí, si nosotros vemos el valor final, aquí ya sabemos que da 1, ¿sí? Pero en este tiempo, ¿sí? El sistema alcanzó por primera vez el valor final. ¿Y por qué por primera vez? Porque como él llega por acá y oscila, entonces aquí en este tiempo, ¿sí? También se alcanza el valor final, pero ya sería por segunda vez. Y acá otra vez oscila el sistema y aquí alcancé de nuevo el valor final, pero por tercera vez, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que me ubique en una oscilación que ya prácticamente me estabilice el sistema.
Entonces, TR es el tiempo de subida, o sea, el tiempo en el cual, repito, es el tiempo en el cual se alcanza por primera vez el valor final, ¿sí? Tenemos también el tiempo pico, ¿sí? Que es el tiempo, ¿sí? Que le toma al sistema en alcanzar su máximo valor, ¿sí? Aquí lo vemos, pues, T sub P es este tiempo en el cual se alcanza este máximo valor. Y por último tenemos el tiempo de estabilización, ¿sí? Que es este tiempo que hay de aquí hasta aquí, T sub S. Y ustedes verán, y ustedes dirán, bueno, T sub S, ¿por qué está ubicado como aquí? Si el valor final más o menos es todavía por acá. Entonces es porque pues hay también un criterio para estos sistemas en definir que el tiempo de estabilización pues no necesariamente es estrictamente en donde ya el sistema pues deje de oscilar y alcance ya su valor estacionario, sino pues que sea pues por conveniencia se ha establecido que el tiempo de estabilización puede ser un poquito antes. Pero ahora miramos qué criterios se usan para determinar ese tiempo de estabilización. Eh, ¿Hasta ahí hay alguna inquietud o pregunta? Señor. Bueno, No, entonces profe. miremos las fórmulas. Dice que máximo pico es igual al valor máximo menos valor final sobre valor final. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, MP, aquí esta distancia MP, se dice que es igual a, entonces hagámoslo aquí, dice que MP sería igual a valor máximo, y según esto el valor máximo, ¿cuánto es? Más o menos, pongámosle que sería 1. Aquí es 1,4, 1,5, a ver, entre 1,6 y 1,4 la mitad, más o menos por aquí, sería 1,5, pongámosle que sea 1,52, ¿cierto? Ahí a ojo. Y el valor final es 1. Entonces hagámoslo. 1,52 menos 1 sobre el valor final, que es 1, ¿cierto? Entonces, ¿esto cuánto me daría? Que MP es igual a 0,52, ¿cierto? Pero, perdón. Pero este 0,052 en porcentaje, ¿cuánto es? ¿Cuánto es ese 0,52 en porcentaje? Pues multiplico por 100, ¿cierto? Y entonces el máximo pico como porcentaje es el 52%. ¿Sí? Entonces, a veces el máximo pico se especifica así en porcentaje, ¿sí? Usted le puede decir, vea, el máximo pico es del 40%. Entonces, ¿qué es el 40%? Un 40% por encima del valor final, ¿sí? Entonces, de esta forma, pues calculamos MP. ¿Sí es claro? O sea que esto es aquí, 0,52 o el 52%, ¿sí? El 52% del valor final, ¿sí? ¿Claro o no? Sí, señor. Ok, bueno. Ahora, listo. Entonces, ¿pero para qué me sirve determinar el máximo pico? Ah, porque es que hay otra fórmula que se me relaciona con cita. Entonces, esta fórmula, pues, me sirve para calcular cita, ¿sí? Entonces yo podría decir, ah, bueno, listo. Entonces, MP, como MP fue 0,52, ahí sí utilizo, pues, el decimal, ¿no? No voy a utilizar 52%, no, sino que el decimal. Entonces, 0,52 lo igualo a esta fórmula de acá. E a la menos pi cita sobre 1 menos cita al cuadrado. Y entonces yo tengo que despejar de aquí, ¿quién? Cita. ¿Sí? ¿Cómo despejo cita ahí? ¿Cómo procedo matemáticamente? ¿Qué debo hacer ahí, pues? Logaritmo.
logaritmo, ¿cierto? Entonces, si yo le aplico logaritmo natural a ambos lados, obtengo lo siguiente. Entonces, logaritmo natural de 0,52 es igual al logaritmo natural de todo esto, pero el logaritmo natural con el exponencial se cancelan, ¿no? Entonces esto me queda menos pi zeta sobre raíz cuadrada de 1 menos zeta al cuadrado, ¿cierto? Entonces, pues para poder despejar bien zeta, pues yo... ¿Cuánto nos da el logaritmo natural de 0,52? Alguien que me diga. Logaritmo natural de 0,52. Aquí no lo tengo. Sería menos 0.65. Menos 0,65. Sí. Listo. Entonces, ese es el logaritmo natural de 0,52. Entonces, menos 0,65. Entonces, yo ese menos 0,65 lo voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Porque al elevar todo al cuadrado, ¿sí? Pues elevo al cuadrado todo esto, menos pi zeta al cuadrado sobre 1 menos zeta al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el cuadrado de esto? Profe, ahí me parece que también pi se eleva al cuadrado. Sí, claro, pi también se le da al cuadrado. Es que aquí la embarré. Yo voy a hablar con eso ahora. Porque la semana pasada parece que quedamos de que ustedes de análoga iban a hablar con el... Espera un momentico. Esto iba así. Todo eso al cuadrado. ¿Sí? Así es que es. Entonces, ¿cuánto es el cuadrado este? De 0,65. ¿Cuánto es, muchachos? Es 0.38. Pero menos 0.38. No, porque todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Ya. Sí, sí. Entonces, 0,38. No, espera, un momentico. 0.42. 0.42. Ok, 0,42. Aquí necesito que me ayuden, muchachos, con esos cálculos. Entonces, 0,42 sería igual a, como todo se elevó al cuadrado, pues ese menos pi queda pi cuadrado, ¿cierto? Y queda zeta cuadrado, y abajo el radical se cancela, entonces me queda 1 menos zeta al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, aquí, pues este término, 1 menos zeta al cuadrado, lo puedo multiplicar en cruz con 0,42. Entonces, ¿qué me queda? 0,42 por 1 es 0,42. Menos 0,42 zeta cuadrado. Y eso es igual a pi cuadrado zeta cuadrado. ¿Y aquí qué podría yo hacer? 0,42 sería igual a ¿qué? Este pasa al otro lado positivo, ¿no? Entonces yo podría factorizar zeta cuadrado, factor de ¿quién? De pi cuadrado más ese 0,42, ¿no? Y entonces, ¿cuánto me daría eso? O sea, ¿cuánto da pi al cuadrado más 0,42, muchachos? ¿Cuánto me da? ¿O cuánto les da? 10.28. Entonces tengo 10,28 zeta cuadrado 10,28 zeta cuadrado igual a 0,42. O sea que zeta al cuadrado es igual a 0,42 sobre 10,28. ¿Cuánto da eso? Zeta al cuadrado sería ¿cuánto? ¿Cuánto da esta división?
Es 0.04. 0.0 ¿qué? 4. 0.4. O sea que zeta es igual a la raíz cuadrada de 0.04. ¿Y eso cuánto es? 0.2. O sea que zeta es 0.2. Listo. Miren que 0.2 pues 0.2 es menor a 1, ¿cierto? O sea, está ubicado aquí en este rango. Entonces, esto corrobora que en verdad es subamortiguado, ¿sí? Entonces ya hemos calculado a zeta, ¿sí? Nos falta calcular K, pero como les decía, K, ¿sí? K se calcula como lo veníamos haciendo, o sea, K sería Y final menos Y inicial sobre U final menos U inicial. Y aquí, pues, el Y final, el valor final que alcanza aquí la respuesta fue 1, menos 0, porque aquí inicia en 0. Y la entrada, el valor final de la entrada es 1, porque se aplicó el escalón unitario. 1 menos 0, o sea que K es 1, ¿sí? Entonces tenemos K y tenemos ya zeta. Nos falta calcular omega n, ¿sí? Omega n, pues lo podemos calcular a partir de estas dos ecuaciones, ¿sí? O sea, empleando el tiempo de estabilización, ¿sí? Pero entonces aquí hay dos fórmulas, ¿sí? Tiempo de estabilización igual a 4 sobre zeta omega n, o tiempo de estabilización igual a 3 sobre zeta omega n. En el caso de emplear cualquiera de las dos, pues el tiempo de estabilización, ¿qué pasa? Lo saco de la gráfica, ¿sí? Es un dato que extraigo de la gráfica. Y como ya tengo zeta, ¿cierto? En cualquiera de los dos casos, pues ya omega n lo despejo, ¿sí? Pero entonces aquí la cuestión es, ¿y eso de que el criterio del 2%, del 5%, eso qué es? ¿Sí? Entonces ya le explico. Dice que esta fórmula de 4 sobre zeta omega n se usa con el criterio del 2% y que esta otra se utiliza con el criterio del 5%. ¿Qué es eso? Volvamos a la gráfica. Si ustedes ven aquí, el criterio del 5% es lo siguiente. Cuando tengamos la respuesta de un sistema subamortiguado, usted digamos que va a establecer dos líneas. ¿Cuáles? Una línea superior o encima del valor final con un 5% por encima del valor final y una línea por debajo, ¿sí?, del valor final en un 2%, ¿sí? Entonces, el valor final es 5, ¿cierto? Perdón, el valor final es 1. ¿Cuánto es el 5% adicional a 1? ¿Cuánto es? ¿Qué hace usted para sacar el 5% adicional a un valor? ¿Qué hace? ¿Cómo hace ahí? Multiplicarlo por 5 y dividirlo por 100. Eso, ¿cierto? Entonces yo digo 1, o sea, 1 por 5, 1 por 5 y dividido, que no me agarra los números, ya, y dividido entre 100 y da 0.01, pero eso lo sumo al 1, ¿sí? Entonces es 1.01, ¿sí? Porque le estás agregando un 5%, ¿sí? Entonces como cuando usted le dicen, vea, le voy a subir yo a usted el salario en un 10%, entonces usted hace la cuenta rapidito y como es de plata, pues usted hace el cálculo bien, ¿no? Porque pues usted no quiere que lo tumben, ¿no? Pero acá también es lo mismo, muchachos, ¿sí? Si yo digo que un 5% por encima del valor final, es agarrar el valor final y más fácil, agarra 1 y lo multiplica por 1.05, ¿sí? Y de hecho, este sí es. O sea, no sé por qué en el otro no es así, ¿no? O sea, el 5% es... el 5%... Porque lo multiplicó por 1 ahora rato. Ah, ya, sí, 1 por 5 dividido 100 y eso se lo sumo al 1.
pero esa operación resulta más sencilla si agarramos lo que queremos incrementar, ¿sí? En este caso es 1, por 1 punto, ¿sí? Y la fracción de porcentaje, 5 entre 100 es 0,05, entonces 0,5, pues da 1,05. Entonces, ¿qué pasa? Yo ubico 1,05 y establezco esta línea, ¿sí? Y esta línea es el 5% por encima del valor final. Y hago lo mismo para abajo, pero un 2%. Entonces, 1 por 1 punto, bueno, aquí no, aquí ¿cómo es? O sea, bueno, 1 por 2, ¿no? Dividido 100, da eso, menos 1. Entonces, en punto 98, punto 98 representaría un 2% por debajo, ¿sí? Entonces, volvamos aquí a la gráfica. Entonces, ya establecí ese rango de valores. Entonces, ¿cómo determino entonces el tiempo de estabilización? ¿Sí? Entonces, lo siguiente, lo establecemos de la siguiente manera. Entonces, yo miro, la gráfica viene siendo esto, ¿no? Hizo esta máxima amplitud, pero entonces por aquí pasó por en medio de estas dos bandas, ¿sí? Pero siguió de largo. Y por aquí a lo que descendió, pasó otra vez por estas dos bandas, pero se salió de rango, ¿sí? Y volvió acá y pasó otra vez por en medio de estas dos bandas, ¿sí? La banda del 2% y del 5%, pero siguió de largo, ¿cierto? Y aquí también siguió de largo y por aquí. Entonces, ¿qué pasa? En esta oscilación, miren que aquí la gráfica no siguió de largo, o sea, se mantuvo entre la banda, entre el 5 y el 2. ¿Sí la ven? O sea, aquí esta oscilación se quedó dentro de esta banda, la banda de entre el 2% por debajo y el 5% por encima, ¿sí? Y aquí sigue oscilando y sigue oscilando, pero ya las oscilaciones están por dentro de la banda. Entonces, cuando sucede eso, uno dice, el tiempo de estabilización, ¿sí? En un sistema subamortiguado es cuando, a ver, ¿cómo lo explico? Es cuando la primera oscilación en la cual se mantuvo dentro de la banda, ¿sí? Ese es el tiempo de estabilización. O sea, y como eso sucedió fue aquí con esta oscilación, entonces yo digo, este es mi tiempo de estabilización. Aunque esta oscilación también cumple, pero es que la que cumplió de primero fue ya esta, ¿sí? Entonces aquí sería el tiempo de estabilización, ¿sí? Entonces yo aquí puedo extraer el dato del tiempo de estabilización que más o menos a ojo sería, bueno, aquí está 3 y 4 está acá, o sea que más o menos 3,5 es por aquí, ahí a ojo, digamos que 3,5 es por aquí, 3,5. O sea que este está como entre la mitad de 3 y 3,5, o sea que digamos que este tiempo de estabilización es de 3,2 segundos, ¿sí? Pero entonces ahí ya determiné el tiempo de estabilización. La pregunta ahora es, bueno, ¿y con cuál criterio? ¿Con el 2 o el 5? Entonces eso nos lo da también la gráfica otra vez. El tiempo de estabilización estuvo dado por esta oscilación, aquí. Entonces, pero como esta oscilación está ubicada ¿en dónde? Esta oscilación está ubicada por encima del valor final, o sea que está dentro de la banda de ¿quién? Del 5%. Si, por ejemplo, el tiempo de estabilización no hubiera sido gracias a esta oscilación está dentro de la banda del 2%. Entonces hubiera sido el criterio del 2%. Entonces, repito, como el tiempo de estabilización fue gracias a esta oscilación que no se pasó de la banda, pero que aún así está por encima del valor final en la banda del 5%, entonces la fórmula correcta a elegir sería la del criterio del 5%, ¿sí? Entonces, si tiempo de estabilización de la gráfica fue 3,2 y usando el criterio del 5%, entonces yo tendría que omega n sería igual a, entonces sería igual a 3, pues de la fórmula, sobre
omega, zeta, que zeta nos dio ¿cuánto? 0.2. Zeta nos dio 0.2 multiplicado por el tiempo de estabilización, que es 3.2. Entonces, omega n, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto daría omega n, muchachos? $4.68. 4.68. Entonces, de esa forma calcularíamos omega n. Pregunto, ¿sí quedó claro por qué el tiempo de estabilización es aquí? ¿Por qué fue el criterio del 5%? Sí, pues lo que entendí es que era que cuando el valor máximo se quedaba dentro de ese rango. Sí, o sea, como este sistema empieza a oscilar y pues cada vez las oscilaciones son menores, lo que hay que ver es cuándo alguna de esas oscilaciones se queda por dentro de este rango, ¿no? De estas dos líneas punteadas, ¿sí? Entonces, cuando la primera de las oscilaciones que quede por dentro de ese rango, ahí es el tiempo de estabilización. Bueno, pero luego para determinar cuál es la fórmula a usar, ¿sí? Entonces yo determino, bueno, esta oscilación, ¿dónde quedó? ¿Por encima o por debajo del valor final? Si queda por encima el valor final, utilizo el criterio del 5%, pero si queda por debajo el valor final, como sería en este caso, ¿sí? Utilizaría el criterio del 2%. Pero recordemos que como esta fue la primera oscilación que se mantuvo dentro del rango, el tiempo de estabilización es aquí, ¿sí? Entonces, el tiempo de estabilización fue de 3.2 segundos y como quedó por encima del valor final, utilizamos el criterio del 5%, que la fórmula es 3 sobre zeta omega n. La verdad es que yo, pues estos criterios realmente uno dijera, bueno, es que en uno es 4, en otro es 3. A veces no es tan crítico, ¿sí? Porque si hiciéramos el ejercicio de hacerlo con el criterio del 2%, ¿sí? ¿Cuánto nos daría eso? Omega n, ¿cuánto nos daría? Hagamos la prueba, ¿sí? Sería 4 sobre 0.2 por 3,2. ¿Cuánto nos daría eso, muchachos? ¿Cuánto nos darían? 6.25. Bueno, sí es un numerito un poquito, pero a veces, pues a modo de hacer pues también pruebas con un sistema o algo, pues si uno tiene la duda de que al final qué criterio uso, realmente no es tan, tan, tan crítico pues uno elegir el criterio equivocado, o sea, de 4.68 a 6.25 pues yo la verdad no veo una diferencia tan abismal. Pero bueno, lo que quiero igual mostrarles es que usted elige el criterio basado en lo que le mostré ahorita, ¿no? ¿Sí? Repito nuevamente, ¿no? El tiempo de estabilización es cuando usted detecte la primera onda que se queda dentro del rango. ¿Y qué criterio usa usted? Pues utiliza el criterio de que, bueno, esta onda, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Encima o por debajo del valor final? Si quedó por encima, entonces usa el criterio del 5. Si quedó por debajo, usa el criterio del 2. Punto. Eso es todo. ¿Sí? ¿Es claro entonces, muchachos? Sí, señor. Entonces, finalmente, si yo, bueno, si yo, ¿qué? Si yo ya reemplazo esos valores aquí, en esta estructura, ¿cómo me quedaría? K pues vale 1, ¿no? ¿Cierto? Entonces 1 por omega n al cuadrado. Omega n nos dio 4,68. Entonces coloco 4,68 al cuadrado sobre S al cuadrado, ¿sí? Más 2 veces o más 2 zeta
Cita que es 0,2, cita nos dio 0,2 por 4,68 más 4,68 al cuadrado también, ¿sí? Entonces, ¿cuánto daría eso? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Cuánto daría todo eso? Arriba, ¿cuánto sería? Arriba es 21.9. Entonces, la función de transferencia de este sistema sería 21. ¿Qué? .9. Gracias, 21.9 sobre S al cuadrado más, ¿cuánto daría 2 por 0,2 por 4,68? Bueno, aquí, perdona, ¿sí? Aquí me faltó la S, ¿no? Por S, ¿no? Porque aquí está la S, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Perdón. 2 por 0.2 por 4,68, 1.87. 1.87 S más 21.9. Entonces, esta que está aquí sería la función de transferencia de esta respuesta que está aquí mostrada, ¿sí? Entonces, teníamos aquí un sistema que desconocíamos, le aplicamos una entrada de escalón, esa entrada de escalón provocó esta respuesta, ¿sí? Y por análisis gráfico, pues determinamos la función de transferencia, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo final de los análisis de la respuesta de un sistema, ¿sí? Que cuando usted tenga la gráfica de la respuesta, producto de un experimento, como lo que pretenden, pues, o se pretende hacer con el proyecto integrador de ustedes, que ustedes tienen que, pues, graficar la respuesta del sistema ante una entrada de escalón, ¿no? Esa entrada de escalón es una entrada de voltaje, ¿sí? Que en un tiempo t, o en un tiempo antes de aplicar el escalón, pues, el sistema está apagado, o sea, el voltaje de entrada es 0. En algún momento usted le meterá esos 8 voltios, entonces usted ya tiene ahí un escalón que va de 0 a 8, ¿sí? Y usted va a graficar la salida. ¿Y qué es la salida? Cómo el licoporcito va subiendo de altura y ese movimiento dinámico pues es detectado por el sensor. Y muy seguramente todo ese movimiento va a ser graficado por el osciloscopio y muy seguramente pues obtendremos una respuesta, ¿no? Puede ser una curva como esta, ¿sí? O de pronto, ¿no? Puede que de pronto dé una especie de oscilaciones y luego se estabilice, ¿sí? Entonces, sea cual sea la respuesta, con lo que vimos hoy, pues usted podría determinar los parámetros a partir de puro análisis gráfico, ¿sí? Entonces, pues la idea de la clase de hoy era esta, ¿sí? Que analizáramos los sistemas de primer orden y de segundo orden, ¿sí? ¿Inquietudes, muchachos? ¿Mm? Preguntas, inquietudes, aprovechen. Bueno. Vamos entonces a
a comentarles lo de las últimas actividades para cerrar este segundo corte, ¿sí? Aquí ya salió el quiz que les acabé de asignar, ¿sí? Este quiz, pues, tiene fecha de vencimiento hasta mañana. Es un quiz, pues, realmente sencillo, ¿sí? Es un quiz que, a ver, ya les... Este quiz, pues, tiene 5 preguntas, pero pues muy conceptuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues les sugiero que lo hagan muy detenidamente, ¿no? No vayan a responder a la ligera, ¿sí? Por ejemplo, dice la primera pregunta, la resistencia térmica es aquella que se opone a. Entonces, ojo, dice la resistencia térmica, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado de saber qué opción es entre estas 4, ¿sí? La segunda dice, bueno, está esta imagen, ¿no? No sé por qué sale como pequeño, si la imagen era grande. Estos definitivamente no me gustan las cosas aquí en Microsoft. Pero bueno, dice, en la siguiente figura, mencione qué fluido es el controlante y el controlado. Recuerden que cuando estuvimos viendo sistemas térmicos, hablábamos de eso, ¿no? En los sistemas térmicos siempre hay un fluido que es el que manipula al otro, ¿sí? Como quien dice, el que le transfiere la energía al otro. Entonces, en este ejemplo, en donde tenemos el clásico sistema que hemos venido estudiando siempre cuando se habla de sistemas térmicos, tenemos el clásico sistema de calentamiento de agua con vapor. Entonces aquí sea muy cuidadoso en saber elegir la opción correcta, ¿no? Ah, el fluido controlante es tal y el controlado es tal, ¿sí? Bueno, esa es la pregunta 2. La 3 dice, con base a esta figura, o más bien, la restricción que aporta la válvula de salida, esta. La restricción, ojo, restricción, ¿sí? ¿Restricción qué es? ¿Sinónimo de qué? De resistencia, ¿no? Restricción es lo mismo que resistencia hidráulica. Entonces aquí está preguntándole la resistencia hidráulica que aporta la válvula a la salida, o sea, esta, es inversamente proporcional al nivel del tanque. Entonces, usted piense, bueno, inversamente proporcional, ¿sí? ¿Será que es inversamente proporcional o directamente proporcional? Bueno, mire la fórmula de la resistencia hidráulica, que es igual. Y cuando mire la fórmula, ¿sí? Ya usted atrévase a responder si es falso o verdadero, ¿sí? Cuarta pregunta dice, el orden de la función de transferencia entre la altura del nivel del líquido en el tanque y el flujo del líquido que ingresa, o sea, la función de transferencia HDS sobre QEDS, ¿sí? De este sistema es de orden ¿qué? Entonces, recuerde bien los apuntes, mire bien esos apuntes cuando sacamos la función de transferencia de este sistema y verifique de qué orden fue. Si nos dio, si el orden fue 0, 1, 2 o 3, entonces responda con mucho cuidado, ¿sí? Y lo mismo pues sería, pero para la quinta, solo que del sistema térmico, ¿sí? Entonces, es de orden 2, 0, 1 o 3. Entonces, muchachos, es un quiz muy sencillo, ¿sí? Resuélvalo vuelvo y le digo, con mucha paciencia, con calma, ¿sí? Y verá que se puede sacar pues una nota buena, ¿sí? Entonces ese quiz, repito, plazo hasta mañana, verifiquen la hora, creo que hasta las 23:59 de la noche de mañana, ¿sí? Entonces resuelvan este quiz y por último, esta otra actividad que esa sale a las 9, ¿no? A las 9 sale ese trabajo, ¿sí? Es taller modelo matemático de 2 tanques en serie, ¿sí? Entonces ese taller, pues cuando ahorita se les publique, es básicamente un archivo de Word donde está el taller expuesto, ¿sí? El taller va a decir, determine la función de transferencia Qout acá, este flujo de salida que está acá,
respecto a este flujo de entrada. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros en clase analizamos un sistema de un solo tanque, ¿cierto? Aquí simplemente se le ha agregado en serie otro tanque. Entonces, pues el procedimiento es un poco similar al que hicimos en clase. Ahora, este es un ejercicio que en internet está por ahí. También si usted quiere lo puede investigar por su cuenta. Pero ¿qué quiero? Que en parejas, pues hagan el desarrollo de este trabajo, ¿sí? Entonces usted va a llegar y si quiere hágalo aquí en el mismo Word, haga uso del editor de ecuaciones, o simplemente si lo quiere hacer a mano, hágalo bien, pues con una letra legible, bien organizadito, y le toma fotos y hace un PDF de esas fotos, ¿sí? Pero me entrega un PDF con el desarrollo del trabajo, ¿sí? Entonces, como está publicado aquí en tareas, pues usted sube su PDF, ¿sí? O sea, si lo hacen en pareja, pues cualquiera de los dos, uno de los dos lo sube y yo ahí reviso, pues, quién compone el grupo, ¿sí? Entonces, esa sería la tercera nota, ¿ya? Entonces, con esas 3 notas, ¿cuáles son las 3 notas? El quiz de sistemas mecánicos y eléctricos que ya se hizo, este quiz que les acabé de mostrar de sistemas hidráulicos y térmicos, y este taller de sacar el modelo matemático de un sistema de tanques en serie, ¿sí? Entonces, también el taller lo puse para fecha de vencimiento desde el 8 de noviembre, o sea, para el domingo. Entonces, la idea es que de aquí al domingo, pues, ustedes me trabajen en esas 2 actividades y yo pueda, pues, sacar la nota de este segundo corte, ¿sí? Entonces, eso es lo que deben, pues, realizar, ¿sí? Preguntas, comentarios. Pues sería pues, con respecto a lo que hablamos en la clase pasada, profesor, ya saliéndonos del tema, Sí, correcto. sobre el lunes, si se puede hacer la actividad, pero pues Neighbor no sé qué pudo hablar con el profesor de Análoga 2. Si Sí, él bueno, va entonces, a hacer la clase o no. ¿Neighbor está por aquí o no? Sí, por aquí estoy, profe. ¿Qué nos tiene, qué noticia nos tiene? Pues el profe Lino me dijo que iba a ver, incluso voy a ver si me responde ahora de nuevo y en unos minutos les confirmo. ¿Qué le pasó a él? Pues sí, porque estoy esperando pues la respuesta, ¿no? Porque pues habíamos planteado de que si hoy nos hubiéramos visto allá, pero pues como no me avisaron, yo usé Teams, yo era pendiente pues a ver si me decían algo, pero no pasó, entonces pues yo dije, bueno, no sé. Entonces pues Neighbor, pues concrete al profe Lino y si él no sé el espacio, pues usted me avisa lo más pronto y el lunes nos vemos, porque yo también tendría como que hablar con Raúl, a ver si ellos también ese día van, aunque yo creo que sí, ¿no? Ellos están como que yendo casi todos los días. Pero al menos para decirle que porfa pues esté de más temprano, ¿no? Como ustedes me pidieron que estemos desde las 4, entonces yo a veces he visto que él llega a 4:30, ¿sí? Porque realmente el horario es a las 6:30, entonces avíseme pues como con prontitud, ¿sí? Para yo también, pues, mover también por acá mis fichas, ¿sí me entiende? Sí, pero con respecto a lo otro, pues no le había comentado, no era porque algunos compañeros todavía estaban pendientes de afinar las partes del montaje y terminando el PWM. Entonces, Claro, pues sí, sí. ya estaba esperando si se daba la oportunidad para el lunes que el profesor Sí, Lino no, y está bien, yo creo que en últimas, pues, es mejor que sea este lunes, porque pues sí, yo espero que si este tiempo que pasó no me dijeron nada, pues seguramente yo también estaba pensando, espero que de pronto este tiempo lo estuvieran aprovechando, ¿no? Entonces, pues ojalá ya tengan sus circuitos ya casi listos, pues que no sea sino llegar allá y conectar y pues experimentar. Y cuando digo experimentar es pues conectar allá osciloscopio y toda la cosa. A veces el osciloscopio no grafica y uno tiene que cuadrarlo bien, entonces eso a veces
pues ahí se lleva su tiempo, ¿sí? Entonces, sí, no, pues me avisan, me están avisando pues por el correo, el WhatsApp, si tienen mi número, y pues para yo también cuadrar, ¿sí? Me confirman entonces. Entonces, en caso tal de que no se presente la oportunidad, ¿lo haríamos el jueves o qué? Perdón, el viernes. El viernes, sí, claro. Sí, pues que Pero pues, la idea del lunes, pues lo que hablamos era que pues mientras más rápido hagamos eso, pues más rápido podemos ir solucionando lo del proyecto. claro. Sí, sí, sí. O sea, hemos dicho, del viernes no tiene que pasar, ¿sí? Realmente. Entonces, esta vez sí, pues en esta situación estuvimos como que hace 8 días, ¿no? Pero esta vez sí o sí, del viernes no puede pasar, ¿sí? Tenemos que hacer el laboratorio, tenemos que vernos, ¿sí? Entonces yo ya quedaría atento. Si ya me dicen que este lunes, bien, y si no, pues realmente sí el viernes nos vemos allá. O sea, sacan el tiempo, pues todos, nos vemos allá todos presencialmente, ¿sí? Entonces, pues, de igual quedo a lo que ustedes me avisen, ¿sí? ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, otra cosa pues que les quería comentar, ayer se los comenté a los de mecatrónica cuando tuvimos la clase de mecatrónica 1, pero como aquí están todos, mecatrónica, electrónica, instrumentación, les quería comentar lo siguiente. Resulta y es muy típico que los directores o el docente que da temática de grado, pues que en últimas a veces es el director, pero en otros casos es otro docente. Resulta que ellos dan su materia, ¿sí? Y los ponen a voltear a ustedes en esa cuestión de llenar esa ficha, ¿sí? Y esa ficha básicamente es que tienen que plantear el problema, que tienen que bajar de grabar porque pues estos videos están saliendo muy largos.